Lucian Séneca fue un gran filósofo de origen hispano, de una familia que tenía su origen en la Bética de Hispania, y que al llegar a Roma pues destacó como un gran orador, un gran político, un gran filósofo. Escribió numerosas obras y destacan sobre todo sus tratados morales, por ejemplo, el que se titula De la brevedad de la vida, en el que viene a decir que hay personas que derrochan el tiempo de su vida como si fuera el agua del mar y al final pues se ven con que ya no les queda tiempo para vivir porque la muerte se les acerca de forma rapidísima. Por lo tanto, él pues era escéptico ante la riqueza y los honores, aunque era muy rico, y por otra parte decía que había que tener los bienes como si no se tuvieran. En ese sentido proponía una vida dedicada al conocimiento, una vida dedicada a la política también y sobre todo buscando la tranquilidad del ánimo, la ataraxia, en definitiva la felicidad. Marco Aurelio fue un gran emperador romano, uno de los mejores emperadores romanos de la historia del Imperio Romano de Occidente, y murió en el año 180 después de Cristo. Realmente Marco Aurelio dejó un gran libro escrito que era una especie de diario filosófico, que son sus meditaciones filosóficas, y él pues siguió el estoicismo. Estuvo siempre preocupado por no perder su humanidad debido a su condición de emperador. Y para este pensador, que era Marco Aurelio, la vida es pasajera, es breve y es efímera. Por lo tanto, hay que aprovecharla al máximo y hay que vivirla también amando a los demás y evitando cualquier tipo de odio, porque eso es perjudicial para la propia persona y también para los demás, pero sobre todo para el propio sujeto que odia. Consecuente con sus ideas, se puede decir que trató siempre de guiar sus acciones, sus conductas, siguiendo esta filosofía de vida estoica. Mantuvo que no hay que dejarse llevar por las apariencias de las cosas, pues en el manjar más exquisito, por ejemplo, siempre hay un cadáver. Epicteto es un pensador estoico de la antigüedad romana que pues defiende que para poder alcanzar la felicidad es fundamental aprender a distinguir entre lo que depende de uno y lo que no depende de uno. Hay muchas cosas externas que no dependen de la propia persona, en cambio el interior de la persona es como una roca inquebrantable y en ese sentido eso sí depende realmente de nuestra actitud, de nuestra forma de pensar, de nuestros razonamientos, de nuestras argumentaciones, de nuestras creencias, de nuestras ideas. La riqueza, la fama o la salud son ejemplos de estados que no dependen de uno mismo. Según Epicteto, pues se puede pasar de la riqueza a la pobreza o de la salud a la enfermedad con gran rapidez y facilidad. Por otra parte, si la felicidad de una persona se encuentra en aquello que no depende de ella misma, jamás llegará a alcanzarla. Lo único que depende de uno mismo son los propios pensamientos. Por lo tanto, hay que cuidar mucho las formas de pensar, las reflexiones que tenemos y hay que aprender a ser indiferente respecto a todo lo demás. Pirrón de Élide es el fundador del escepticismo. Fue un filósofo que nació en el año 365 y murió en el 275 antes de nuestra era. Podemos decir que el escepticismo tuvo una influencia duradera y en Roma, por ejemplo, destaca la obra o destacan las obras de Sexto Empírico. Los escépticos niegan que haya una verdad, por lo tanto todo es objeto de duda, de discusión, de análisis y no hay ninguna verdad posible. Por lo tanto es un relativismo en relación al conocimiento. Es un escepticismo, por lo tanto, lo que dice que conocemos las cosas a través de la percepción, pero el conocimiento y las argumentaciones tampoco son fiables porque pueden ser erróneas y no se puede tampoco alcanzar la verdad. En ese sentido, de cualquier forma, ellos afirman la suspensión del juicio para alcanzar la tranquilidad de ánimo, la ataraxia o la felicidad. Pero en la vida muchas veces hay que tomar decisiones y no se puede estar en una duda permanente acerca de todo. El eclecticismo en filosofía pretende escoger y conjugar diferentes ideas y doctrinas y no atenerse exclusivamente a una escuela filosófica, a lo que dice una escuela filosófica. En ese sentido, ha habido distintos pensadores que han sido eclécticos. Podemos poner el ejemplo famoso de Marco Tulio Cicerón, que fue un gran orador y político y filósofo romano, que vivió durante el siglo I a.C. Realmente nació en el año 106 y murió en el 43 a.C., asesinado por los soldados de Marco Antonio. Realmente Cicerón estaba convencido de que había que tomar ideas fundamentalmente del estoicismo y criticó duramente, por ejemplo, el epicureísmo, porque no le convencía, pero también tomó algunas ideas de los epicúreos y en general de otras doctrinas filosóficas que consideraba que tenían cuestiones acertadas en su doctrina. Por lo tanto, esta actitud ecléctica sigue existiendo desde la antigüedad
y fue desarrollándose también en el pensamiento moderno y sigue en el pensamiento actual. La ciencia alejandrina fue muy importante en el desarrollo cultural y político y científico de la antigüedad. No podemos olvidarnos de grandes científicos que estuvieron en contacto con, diríamos, el museo que estaba en Alejandría, o con la gran biblioteca de Alejandría, que llegó a tener casi 1 millón de papiros, de libros o de rollos. Y efectivamente está también Eratóstenes, está también Aristarco de Samos, y además en Alejandría se realizaron importantes investigaciones y avances en medicina. Por ejemplo, los médicos alejandrinos consideraban que la sede del pensamiento estaba en el cerebro, no como consideraba, por ejemplo, Aristóteles, que creía que la sede del pensamiento estaba en el corazón. Por otra parte, también diríamos que la biblioteca, la gran biblioteca de Alejandría, fue creada a partir de la extraordinaria biblioteca que poseía el propio Aristóteles, de alrededor de unos 10.000 volúmenes, se cree aproximadamente,